Continuamos, mis amados hermanos, hoy con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La vez anterior estuvimos compartiendo el capítulo número 8, los versículos del 21, 22 y 23. ¿Sí? ¿Sí fue así? No, compartimos hasta el versículo 22, ¿cierto? Y lo que habíamos dicho, lo que habíamos visto, es cómo la creación está gimiendo por la liberación de las consecuencias del pecado. El pecado del hombre trajo maldición sobre toda la creación. Y dice la palabra que la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El día en que el Señor Jesucristo regrese y recibamos plenamente la promesa de esa glorificación donde tendremos un cuerpo nuevo, una nueva vida. Bueno, muy bien. Veamos ahora el texto que nos corresponde el día de hoy, del verso 23 al verso 25. Dice, y no solo ella, viene hablando de ¿quién? De la creación, o sea, no solamente la creación gime. Recuerden que dijimos que en este texto había tres sujetos que gimen. Uno de ellos es la creación, el segundo, los creyentes, y el tercero también, el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver ese segundo sujeto que gime. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No solamente la creación gime, sino que también dice la palabra que nosotros también gemimos. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los creyentes. Todos los creyentes. Ahora, el tema de la redención del creyente, mis amados hermanos, es algo central dentro del plan de redención cósmica, podríamos decir, que Dios va a realizar. ¿Por qué? Porque no solamente somos creyentes, ya hemos visto que el Señor nos ha adoptado en su familia. Hemos sido redimidos, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y por ende ahora somos también, como dice la palabra, como ya vimos, somos herederos, hijos y herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de un reino que es eterno, un reino que es glorioso. Ahora, como cristianos a veces nos enfrentamos y nos vemos asfixiados, por así decirlo, al ver todas las manifestaciones que se dan del pecado, al ver las consecuencias de ese pecado, y no solamente en nuestra propia vida, sino también en las vidas de los demás. Incluso las cosas que ocurren en el mundo natural. Un temblor, un terremoto, inundaciones, tsunamis, la explosión de un volcán, inundaciones, sequías. Todo esto se da en el mundo natural. Recordemos que parte de la creación que está sujeta a la maldición de Dios. Ahora, a nosotros nos han sido dadas las arras o las primicias del Espíritu Santo. Y por ende tenemos una sensibilidad para
particular para percibir lo que está en realidad ocurriendo alrededor de nosotros. Y vemos cómo el pecado ha corrompido no solamente nuestra vida, sino todo lo que está alrededor nuestro. Ahora, y si el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol dice aquí que el Espíritu Santo es un tipo de primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son esos primeros frutos, ¿cierto? Y esas primicias es algo que nos permite algo así como saborear, como experimentar lo que vamos a recibir de manera total. Esa gloria que nos espera en el cielo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nuestro cuerpo corruptible, cuando este cuerpo mortal se ha cambiado totalmente por un cuerpo incorruptible, por un cuerpo inmortal. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Su cuerpo ha estado sujeto a enfermedad. Su cuerpo ha estado sujeto a quebrantos de salud. Cada vez que pasan los años, se va dando cuenta cómo su cuerpo va disminuyendo en fuerza, en energía, ¿cierto? Van surgiendo canas, van apareciendo arrugas, el caminar va a ser más lento y las facultades en general van disminuyendo hasta que llega un día en que se van a apagar. A veces de jóvenes no se piensa eso, ¿no? Jóvenes tenemos toda el ímpetu, la bravura de un búfalo, ¿cierto? Entonces no se piensa en eso. Pero tenemos que ver, mis amados hermanos, que aunque de jóvenes podemos estar pensando y sintiendo eso, nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo mortal, sigue siendo un cuerpo corruptible. Pero nuestra esperanza es poder tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Cuando el Señor nos haya dado plenamente la victoria sobre el poder del pecado y de la esclavitud. Ahora, cuando esa presencia del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros nos da el poder para enfrentar el pecado, para apartarnos del pecado y para dedicar nuestras vidas a servir, a obedecer, a amar al Señor. Ese es un adelanto, ojo, ese es un adelanto de esa renovación que va a venir en el futuro. Una renovación que va a ser completa, una renovación que va a ser perfecta. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor Jesucristo venga, y si nosotros estaremos ya en ese momento muertos, pues resucitaremos y los que están vivos serán transformados. Ahora, como creyentes, tenemos que tener la absoluta seguridad de que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos habitados por el Espíritu Santo. Y por ende manifestaremos el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Se compone de varias manifestaciones, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Cuando vemos que Dios obra justicia a través de nosotros, anhelamos cada día más ser liberados de esta carne del pecado, de la debilidad que todavía hay en nuestros cuerpos mortales. Y cuando somos sensibles
al pecado. Escúcheme bien, mis amados. Sensibles en cuanto a que ese pecado nos agobia, ese pecado nos hace sufrir, ese pecado vemos que todavía nuestra carne nos jala o nos lleva o nos está impulsando a caer en pecado. Y eso, y esa sensibilidad del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a poder, como dice la palabra, a gemir dentro de nosotros mismos. Gemimos. ¿Por qué gemimos? Todavía gemimos. ¿Por qué? Por causa de ese pecado que se manifiesta en nuestra condición humana. Ahora tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad. Tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad. Veamos lo que dice allí el salmista. Vayamos allí al Salmo 38. Salmos, capítulo 38, versículo 4. Dice, mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Le estoy leyendo en la traducción viviente, pero vamos a verlo también en la Reina Valera. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y veamos el 9 y 10. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Hay esa angustia o ese gemir a causa de que todavía nuestros cuerpos mortales están siendo influenciados por el pecado, por esa humanidad que todavía no ha sido redimida. Es como si tuviéramos una vestidura pudriéndose en nuestros cuerpos, encima de cada uno de nosotros. Por eso Pablo allá en el capítulo 7, 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En su carta a los Corintios, en su segunda carta, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 4. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿cuál es el tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo? Nuestro cuerpo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Estamos viviendo en una tienda provisional, estamos viviendo, por así decirlo, en una carpa, nuestro propio cuerpo. Pero un día escaparemos de esto. Mientras estemos aquí en la tierra, no lo podremos hacer. Por eso, como cristianos, sufrimos, nos abatimos por causa del pecado que sigue ahí aferrado a nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Hay una preciosa espera. ¿Y qué estamos esperando? Como hijos de Dios, como hijos adoptados de Dios, todavía no ha llegado la consumación de todas las promesas con respecto al final de los tiempos que Dios ha dado para sus hijos.
¿Cuándo se completará la salvación? ¿Cuándo será manifiesta plenamente la adopción como hijos? ¿Cuándo será eso? El día en que el Señor Jesucristo regrese y seamos plenamente transformados, cambiados totalmente. Ahora, ¿usted está convencido plenamente de su salvación? Que hay muchos cristianos que dudan de su salvación. ¿Yo seré salvo o no seré salvo? Cuando el Espíritu Santo ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio, cuando por medio de esa convicción el Señor nos permite arrepentirnos de nuestros pecados, Él dice que obra en nosotros por su Espíritu una regeneración, o sea, hay un nuevo nacimiento. El viejo hombre muere. El viejo hombre es sepultado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para muerte. Pero también resucitamos juntamente con Él. Cuando esa obra ha sido hecha en nosotros por medio del Espíritu Santo, nuestra salvación está asegurada. Y ahí viene algún conflicto de algunos teólogos de que si perdemos la salvación o el verdadero cristiano no pierde la salvación. Nuestra salvación como verdaderos creyentes está asegurada por Dios, tanto por el Padre como por el Hijo como por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos ha confirmado? Dios. ¿Quién nos ungió? ¿Quién nos ha dado las arras de su Espíritu? Dios. Tremendo. Otro texto, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mis amados, tenemos la plena y absoluta seguridad de nuestra salvación. ¿Quién otorga la salvación? El Padre. ¿A quiénes? A todos aquellos que han confiado en su Hijo, en la obra del Señor Jesucristo. Y Él les concede una promesa que es un regalo, el Espíritu Santo, para que viva en ellos, como ese sello, como esa garantía inconmovible. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ya vamos a ver cuál es esa esperanza. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! Nos ha escogido, nos ha llamado, nos preserva, nos guarda para recibir esa herencia. Para recibir esa herencia, mis amados hermanos. O sea, las promesas que tenemos en la palabra, ¡wow! ¡Qué promesas tan maravillosas! Nos hizo renacer, nos sustenta. ¿Para qué? Para que lleguemos a alcanzar esa herencia. Esa herencia. ¿Y es una herencia que se corrompe? No, es una herencia incorruptible. ¿Tiene algún tipo de contaminación esa herencia? No, dice que es incontaminada. ¿Se va a marchitar? No, dice que es inmarcesible. Es la herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa herencia? Dice que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y Dios nos guarda y Dios nos preserva para que podamos recibir esa herencia. Somos de Él y Él nos dará esa herencia. ¿Tenemos seguridad absoluta de nuestra salvación? Tiene que ser así. Veamos lo que dice allá el autor de Hebreos en el capítulo 6, verso 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, otra vez la esperanza, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios ha querido mostrar ¿a quiénes? A los herederos de la promesa. ¿Qué ha querido mostrar? ¿Qué dice la palabra? La inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento. Por eso habla de dos cosas ahí, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que habla ahí la palabra? ¿Cuáles son? La promesa, ¿cierto? Y el juramento. Hay una promesa y hay un juramento. Las promesas de Dios son verdad. Y fuera de eso, Él las refuerza, dice, con un juramento. Dice, por eso podemos tener un consuelo fortísimo. No es cualquier cosa, mis hermanos. Porque tenemos una esperanza delante de nosotros. Eso es lo que Dios hace. Dios está garantizando nuestra salvación. Pero el Hijo también asegura nuestra salvación. Miremos lo que dice allá el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que han sido llamados por el Padre y han sido entregados al Hijo, dice que el Hijo los recibe y no los echa fuera. Otro texto allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 y 7, dice lo siguiente. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha sido confirmado en cada uno de nosotros. Y si Cristo ha sido confirmado en cada uno de nosotros, tenemos, dice la palabra que tenemos, dones. Primero, el don de Cristo, el regalo de Cristo ha sido confirmado en nosotros. ¿Qué nos falta si tenemos a Cristo? ¿Qué nos falta? Absolutamente nada. ¿Qué estamos esperando? Que Cristo sea manifestado nuevamente. Allá en la segunda carta a los tesalonicenses, primero en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice la palabra, primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Somos justificados por la obra del Señor Jesucristo y esa obra del Señor Jesucristo es confirmada en cada uno de nosotros. Y un día nuestros cuerpos serán transformados, seremos glorificados. ¿Cuál es la obra del Señor Jesucristo allá en el cielo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo allá en el cielo? Dice que Él está intercediendo, ¿cierto? Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Y también está, como dice, preparando nuestra recompensa allí en el cielo. El Padre nos asegura la salvación. El Hijo nos asegura la salvación. Pero también el Espíritu Santo también asegura nuestra salvación. Dice la palabra que el Espíritu nos ha sido dado a los creyentes. Habla de el sello del Espíritu. Recuerdan que en la antigüedad el sello era esa marca que se colocaba especialmente sobre algún tipo de cera para autenticar que algo era verdadero, que era un decreto de el rey. Recuerden que cuando en la época de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, el rey puso su sello allí en la piedra con que habían cerrado el horno y los gobernantes todos pusieron su sello. Eso era una orden real que nadie podía revocar, ¿sí? Eso fue en el foso de los leones, no fue en el horno de fuego, sino en el foso de los leones. Ahora, el Espíritu Santo es el que sella esa salvación en cada uno de nosotros. Y si lo ha sellado el Espíritu, ¿quién lo puede cambiar? Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar, porque está dado conforme a la promesa de Dios. Y tenemos el cuidado y la protección de Dios. Veamos en 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¡Wow! Cada uno de nosotros hemos recibido ese sello real. ¿Cuál es ese sello real? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Ah, carambas! Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Wow. Efesios, otra vez, capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Wow. ¿Qué seguridad tan absoluta podemos tener en las promesas de Dios, en la palabra de Dios? O sea que nuestra salvación no es parcial o es temporal. No es así, mis amados hermanos. Ningún verdadero creyente tiene por qué temer el no ser salvo. Desde el momento de la conversión, desde el momento que el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros, que hemos sido redimidos, que nos ha justificado, que nos ha lavado y limpiado de el pecado, podemos estar absolutamente seguros que Él nos ha adoptado. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos parte del reino de Dios. Ahora, como cristianos tenemos que preocuparnos por el pecado que haya en nuestras vidas. Pero ese pecado no está fuera del alcance de la gracia de Dios. No está fuera del alcance. Dios tendrá que muchas veces disciplinarnos. Como hijos, nos disciplina, nos corrige, nos enseña. En algunas ocasiones, como dice la palabra, nos castiga con látigo. ¿Para qué? ¿Para dañarnos? Para que podamos disfrutar aquí en la tierra, ¿cierto? Lo que el Señor nos ha prometido que podemos disfrutar aquí en la tierra. Y para que guardemos nuestras vidas en limpieza y en santidad. Ahora, un día seremos totalmente glorificados, seremos libres totalmente del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? A través de la redención de nuestro cuerpo. ¿Seguiremos teniendo cuerpos? Sí, ¿verdad? No vamos a hacer una nebulosa por allá, como una nube, una cosa rara, no. Seguiremos teniendo cuerpos, pero unos cuerpos totalmente diferentes a los que estamos hoy acostumbrados a ver. Ahora, nuestros cuerpos tienen que ser redimidos. Nuestro hombre interior ya ha nacido de nuevo. O sea que nuestro hombre interior ya es una nueva criatura. Participamos de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Y mire también lo que dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿qué nos ha sido dado? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia. Somos nuevas criaturas. Ahora tenemos la naturaleza divina. Ahora nosotros podemos entrar al cielo y acceder a la gloria del Señor. ¿Por qué? Amamos a Dios, aborrecemos al pecado, cada día anhelamos ser más santos, cada día queremos obedecer más la palabra de Dios, pero mientras estemos aquí en la tierra seguiremos atados a nuestros cuerpos mortales que todavía están corrompidos por el pecado y por las consecuencias de ese pecado. Ahora, como cristianos podemos decir que somos semillas santas. ¿Por qué semillas santas? Una semilla santa que está en una cáscara que no es santa. Ahora, podemos decir que también estamos como encarcelados, ¿cierto? Estamos en una prisión de carne, todavía sujetos a las debilidades y a las imperfecciones, pero que estamos aguardando con esperanza algo que va a acontecer. Estamos esperando algo que va a acontecer. ¿Qué es eso que va a acontecer? La redención, como dice el apóstol Pablo, de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 6, versos 5 y 6. El apóstol dice que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, pero que también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que el viejo hombre, con esa vieja naturaleza de pecado, está muerto. Pero el cuerpo todavía es un cuerpo corruptible, que sigue viviendo. Vamos aquí todos vivos, ¿no? Sigue viviendo. Por eso el apóstol le da esa exhortación también a sus discípulos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En Romanos capítulo 6, versos 13 y 12. O sea que como cristianos todavía tenemos la capacidad de pecar. ¿Sí, Martica? ¿O no? Como cristianos todavía tenemos la capacidad de pecar. Por eso tenemos que estar permanentemente en guardia, permanentemente atentos para poder resistir y para poder vencer el poder del pecado en el poder del Espíritu Santo. Pablo mismo lo manifestaba cuando lo vimos allá en el capítulo 7. Dice que él dijo, mire, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. He sido vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, y si lo que quiero, perdón, esto hago, continúa diciendo el apóstol Pablo, dice, aquí apruebo que la ley es buena. De tal manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mirando textos del capítulo 7, versos 16 al 18.
Ahora, como cristianos, podemos caer a veces en pecado, mis amados hermanos. ¿Dónde se origina ese pecado? Se origina en nuestra carne, no en nuestra naturaleza divina. Pero es esa naturaleza divina guiada por el Espíritu Santo que nos lleva a gemir por causa de ese pecado que ha sido instigado, que ha sido motivado por la carne. ¿Qué dice el apóstol en el capítulo 7, verso 25? Mire lo que él termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, nuestro cuerpo sigue siendo por ahora un cuerpo corruptible. ¿Y qué estamos esperando? ¿La redención de qué? La redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pedro allá a los Filipenses en el capítulo 3 les dice lo siguiente: Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde somos ciudadanos? De los cielos. ¿Somos extraterrestres? Pues claro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer Él? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis amados, no sé si en algún momento nos hemos puesto a pensar y a imaginar qué clase de cuerpo resucitado, qué clase de cuerpo redimido tendremos. ¿Cuál será? No sé. Algunos pueden decir: uy, qué bendición que tendremos un cuerpo diferente, porque es que yo o soy muy flaco, o soy muy gordo, o soy muy bajito, o soy muy alto, o sí, podemos tener algunas cosas que no nos gustan de nuestros cuerpos carnales, ¿cierto? Algunos nos gustan las canas, a otros las arrugas, bueno, infinidad de situaciones que se pueden presentar, pero usted se ha puesto a imaginar cómo serán esos cuerpos redimidos, esos cuerpos resucitados, esos cuerpos en los cuales la muerte no va a tener ningún tipo de influencia, el pecado no va a tener ningún tipo de influencia, y donde se va a manifestar plenamente la gloria del Señor. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 capítulo 15, versos 35 en adelante. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Fíjense qué analogía está aquí presentando el apóstol Pablo. Está diciendo: bueno, ¿qué parecido tiene la semilla que va a plantar con la planta ya crecida? ¿Qué parecido tiene?
Hay semillas que son muy pequeñas, que producen árboles muy grandes. O lo contrario, también hay semillas muy grandes que producen árboles muy pequeños. ¿Cuántas clases de semillas hay? Muchas clases de semillas, algunas pueden ser semejantes a otras, pero hay una gran variedad. ¿Cómo sabe usted qué clase de semilla es? ¿A qué corresponde? ¿A qué árbol corresponde esa semilla? ¿Usted es un experto en semillas? ¿Podrían poner en su mano muchas semillas y decir esta semilla es de tal planta, de tal planta? Es muy diferente, muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos identificar a qué corresponde esa semilla? Después de que esa semilla ha sido plantada, después de que esa semilla ha muerto y esa semilla comienza a crecer, a germinar y produce una planta. Y ahí se puede identificar plenamente a qué correspondía esa semilla. Lo que se siembra es diferente a lo que produce, al árbol que crece. Esa es la analogía que nos está presentando el apóstol Pablo. Y ese mismo principio se aplica a nuestro cuerpo natural y a nuestro cuerpo espiritual. Dice la palabra que sembraremos este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico presente. ¿Cómo va a ser el cuerpo que nos será dado? ¿Tendremos las mismas canas, los mismos gorditos? ¿Ah? Vemos que podemos ver dentro de los animales, ¿cierto? Hay muchas diferencias en cuanto a apariencia. Hay algunos animales que son semejantes a otros, pero el código genético de cada animal y de cada especie es único, es irrepetible, es distintivo. Y por más que el hombre intente hacer cruces y mutaciones y cambios raros, por más que le queramos cambiar la dieta a un animal, no podemos hacer que un pez se convierta en un marrano, ni podemos hacer que un caballo se convierta en un gato, ¿cierto? No podemos hacer eso. Cada cuerpo tiene su propia naturaleza. Y el apóstol también nos está diciendo, mira, hay también muchos cuerpos celestes. Y en la época que vivió Pablo, creo que no conocía tantos como los que nosotros ahora en este tiempo conocemos. Cada uno diferente. Cada uno diferente. Hablamos de soles, hablamos de nebulosas, hablamos de cometas, hablamos de planetas, hablamos de agujeros negros, hablamos de una cantidad de cuerpos celestes. La creación de Dios es tan diversa, tan grande, que ni siquiera a veces alcanzamos a entenderla. Ahora, ¿qué nos revela la Biblia acerca de ese nuevo cuerpo resucitado que tenemos o que tendremos como creyentes? Veamos lo que dice Primera de Corintios nuevamente 15. Primera de Corintios 15, verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser? Cuéntenos, Pablo, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? Dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará
cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, mis amados hermanos, al final seremos semejantes a Cristo. Seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Dice que fuimos plantados juntamente con Él en su muerte y que también lo seremos en la de su resurrección. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! ¿Cómo será, mis amados hermanos? Recordemos que durante el periodo que el Señor Jesucristo estuvo después de la resurrección y antes de la ascensión, el Señor manifestaba en su cuerpo las marcas físicas de la crucifixión, sus heridas en sus manos, sus heridas en su costado, en sus pies, y tenía el mismo aspecto exterior, aunque muchos de los discípulos ni siquiera lo podían reconocer, ¿sí? Él podía aparecer en cualquier momento sin que las puertas estuvieran abiertas o podía desaparecer también cuando las puertas estaban cerradas. Ahora nuestro cuerpo redimido será algún día como el de Cristo. No sabremos exactamente cómo será, pero el día que nos encontremos cara a cara con el Señor, ¡wow! Mira lo que dice la primera carta de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, amados, hasta ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Estamos esperando con ansias la redención de nuestro cuerpo, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él, le veremos tal como Él es. Mis amados hermanos, tendremos un cuerpo resucitado, libre de pecado, lleno de justicia, un cuerpo inmortal. ¡Wow! Ahora, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo allá en capítulo 8? Dice, mire, en esperanza nosotros fuimos salvos. Mire, la esperanza no es algo que podemos nosotros retirar de la salvación. ¿Cuándo fue planeada nuestra salvación? Pues desde la eternidad, ¿cierto? Y nos fue dada en el presente. Pero nos espera algo más todavía grande en el futuro. Ahora, ¿sobre qué se basa nuestra esperanza? ¿Será que sí? ¿Sobre qué basa su esperanza un no cristiano? No sabe si hay un más allá, no sabe qué le puede esperar, no sabe absolutamente nada. Algunos piensan que van a ir a un sitio que se llama purgatorio que no existe. Algunos piensan que pueden hacer todo lo que quieran y cuando se mueran los que quedan vivos pueden interceder por ellos para ser salvos. Son totalmente engaños y mentiras que la gente ha ideado para querer amortiguar, ¿cierto? O justificar más bien su vida y el dolor de los que quedan. Pero la palabra de Dios no dice eso. Nuestra esperanza está total y absolutamente fundamentada en las promesas de Dios. En lo que Dios ha dicho. En lo que el Señor Jesucristo
ha declarado: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo no le echo fuera. O sea que la esperanza no incluye la posibilidad de perder mi salvación. No la incluye. Para nada. Sino que podemos tener la absoluta seguridad, la absoluta garantía de que somos salvos y que no podemos perder la salvación y que no la vamos a perder. Miremos lo que dice el autor de Hebreos allá en Hebreos capítulo 6, ya lo hemos visto, pero retomémosla nuevamente. Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a sus hijos, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza puesta delante de nosotros en la cual podemos asegurarnos, asirnos, abrazarla con absoluta seguridad y certeza. ¿Y eso qué nos va a dar? Un fuerte consuelo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Por eso dice que es un ancla segura del alma. ¿Podemos estar plenamente confiados en Él? El apóstol Pablo también dice que nuestra salvación la asemeja a un yelmo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Wow. ¿Qué hace esa esperanza? Cubre nuestros pensamientos, cubre nuestra mente. Ahora, mis amados hermanos, recuerden que el Señor Jesús nos dio una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan también de la parábola ya en Juan 15 de la vid y de las ramas que no dan fruto? Dentro de la iglesia, mis hermanos, hay algunos que se dicen ser cristianos, realmente no lo son. No lo son. Pero los verdaderos cristianos son los que van a recibir la herencia. Un cristiano puede pecar, pero un cristiano está luchando. Un cristiano gime por causa de esa condición todavía de pecado en su cuerpo. Y es empoderado por el Espíritu Santo para vencer el pecado en su propia vida. Ahora, esa esperanza, mis amados, esa esperanza que tenemos, es una esperanza que aún no estamos viendo. Por eso el apóstol dice, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Menos mal que aquí no hay una esperanza, ¿no? Porque si no, no la veríamos. La esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol? ¿Qué nos está diciendo? ¿Estamos nosotros esperando algo que Dios ya ha dicho, ha asegurado? Esperamos la realidad de nuestra glorificación. La esperamos. Y esa esperanza está basada en las promesas de Dios. Plenamente se dará ya la culminación, por así decirlo, de la salvación. Por eso es que el apóstol allá en el capítulo 8, verso 30, habla de la glorificación como si ya
nos hubiera sido dada, y a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. Pero es una esperanza que nos espera, que nos aguarda. Pero el apóstol le está diciendo, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Cuánto nuestro corazón anhela eso, esas promesas, esa redención de nuestro cuerpo? Hermano, medite usted en eso. El apóstol allá a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que la salvación es la obra completa del Señor en nuestras vidas. Y Dios no miente. Dios no miente. Y lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Tenemos que tener la absoluta seguridad. Mire lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Wow! Esperar. ¿Cómo? Ceñidos los lomos, siendo sobrios, con paciencia. Y miren lo que dice a los tesalonicenses el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Tenemos una esperanza, porque hemos sido elegidos. Y nuestra esperanza es que nuestros cuerpos sean redimidos total y perfectamente. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió, en Él. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. O sea que nuestra salvación, mis hermanos, no está basado en que nosotros hayamos escogido a Dios. Hoy se escuchan muchas predicaciones en que hágale el favor a Dios, ábrele la puerta que Él está golpeando ya la puerta de su corazón y tiene frío y quiere entrar a su corazón. Hágale ese favor a Dios. Hermanos, eso es una mentira, eso es un engaño. Nosotros no hemos escogido a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que tenemos que estar agradecidos. Somos escogidos. ¿Por qué no escogió a muchos de los que hay allá afuera? Dios es soberano. Ahora que tenemos que ir a hacer la labor que nos toca hacer allá afuera, en el mundo, llevar el evangelio, porque hay muchos de los que están allá que deberían estar acá. Pero por causa de que no hemos predicado el evangelio, todavía siguen allá. Por eso nos toca llevar la palabra de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
para que esos que han sido elegidos también conozcan el Evangelio y ahora vengan a ser parte también del pueblo de Dios como hijos. Amén. Mis amados hermanos, qué grandes, preciosas y poderosas promesas tenemos en Dios. Medite de vez en cuando. Medite de vez en cuando. Yo sé que el gemir, que ese clamor dentro de nosotros, a veces es agobiante, pero tenemos la esperanza y esa esperanza nos anima. Esa esperanza nos lleva a mirar más allá, a no limitarnos a lo que estamos viviendo acá o a lo que podemos estar experimentando acá. Pues acá estaremos hasta que nuestros cuerpos mortales fallezcan o hasta que el Señor venga. Pero nuestra esperanza es una esperanza que no nos puede ser quitada. Es una esperanza que nos anima, es una esperanza que nos alienta, es una esperanza que nos lleva a que con paciencia podamos estar anhelando las promesas que el Señor tiene cuando nuestros cuerpos sean plenamente redimidos. Amén.